Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Hoy nos reunimos acá para ver un nuevo video. Vamos a trabajar el tema de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Como ustedes recordarán, en videos anteriores ya empezamos a ver cómo la realidad se puede representar en ecuaciones. Vimos el ejemplo del equipo de fútbol, vimos conceptos claves tales como variables que representan recursos. Vemos también como el aporte de cada variable, que es su coeficiente, recuerden. El 2x es diferente que el 3x. El 2x seguramente está mostrando un poco más que lo que muestra el 3x o un poco menos, depende de cuál sea la unidad de medida. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar a trabajar ya el concepto de álgebra lineal y vamos a empezar a ver el concepto de álgebra matricial. Como ustedes recordarán, entonces el álgebra es aquella rama de las matemáticas que nos permite las operaciones con números, con cantidades, con fraccionarios, nos permite cálculos, nos permite trabajar desigualdades o igualdades. Recordemos todo lo que vimos en el video anterior. Y entonces, ¿qué es el álgebra matricial? ¿Qué son las matrices? Recuerden que las matrices son aquellos arreglos cuadrangulares o rectangulares que nos permiten contener los coeficientes o los valores de las diferentes variables. Y de esta forma vamos a tener un modelo en el cual vamos a poder representar las cantidades y, en el caso de las matrices aumentadas, los resultados de esas variables con aquellas cantidades para de esa forma poderlo trabajar. Entonces vamos a empezar recordando la estructura de una ecuación lineal. Recordemos que una ecuación lineal tiene dos componentes que se separan por una igualdad o una desigualdad. En el caso de este ejemplo, tenemos una variable y que está igualada a una expresión. En otros, podemos tener una expresión igualada o con desigualdad hacia una cantidad, hacia un número. En este caso, como lo vimos en el día de ayer, en el video anterior, perdón, recordándolo, veíamos que la variable resultado, que en este caso era y, le igualábamos a la sumatoria de diferentes variables, que en este caso las llamamos x1, x2, hasta xn, pero que en otro caso podemos llamarla x, y, z, alfa, beta, como queramos, acompañadas de un coeficiente, que en el caso de la ecuación lineal genérica, que es la que tenemos en la filmina, la llamamos A1, A2 hasta AN o con otras letras, pero que seguramente van a poder estar representadas también por números, 8, 7, 6. En la parte de abajo de la filmina tenemos un ejemplo cualquiera de otra ecuación. Acá en esta ecuación están intentando calcular el número de empleados en una manzana de la ciudad de Bogotá. Entonces están diciendo que es igual a una primera variable que se llama alfa, más otra que se llama x sub i, pero que tiene un coeficiente que en este caso se llama beta, y a otra variable que en este caso es la variable ñu. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de ecuaciones lineales, recordémoslo, y cuáles no lo son. Veamos entonces esta filmina, que es muy importante. La primera ecuación sí es una ecuación lineal, porque tiene dos variables, x y y, la expresión está igualada a un número como tal, a un coeficiente, y la variable y también tiene un valor que la modifica, su coeficiente, que es 7. Esta sí es una ecuación lineal. Vamos a ver un segundo caso. Una ecuación que se llama 2x más 7y es igual a z. En este involucramos una nueva variable, z, pero continúa siendo una ecuación lineal, porque tenemos tres variables por medio de una igualdad, pero las variables son, como tal, x, y z son lineales. Veamos un tercer modelo, un tercer tipo de ecuación. Y igual a 3/4 de x más 1/8 de y. Esta también es una ecuación lineal. Fíjense, aquí tenemos otra vez tres variables, x y el resultado, que es el que está a la izquierda, pero está también modificado por unos componentes como 3/4 y 1/8. Sigue siendo una ecuación lineal. Veamos un cuarto ejemplo, acá un poquito más complejo. 4/5 de x más 2/3 de y más 5/6 de z es igual a 11. Acá tenemos una estructura en la cual una expresión la igualamos a un número, 11 en este caso, y continúa siendo lineal.
Tenemos coeficientes y tenemos variables que no podemos trabajarlas sin ningún problema. Vamos a ver ahora que la representación gráfica de esas ecuaciones lineales tiene diferentes formas. Si son solo dos variables, podemos representarlas en el plano cartesiano, que es el gráfico de la izquierda. Ahí hay tres ecuaciones diferentes y están representadas por rectas. ¿Por qué rectas? Porque son ecuaciones lineales precisamente, es decir, sus resultados son líneas rectas. En ese caso, tenemos tres con diferente color, representadas en dos dimensiones porque tienen solo dos variables. Eso es clave. En el lado derecho tenemos ya una representación gráfica de una ecuación de tres variables. Cuando tenemos tres variables, la única forma de representarlas es precisamente en un espacio de tres dimensiones, que tenga tres ejes. Podría ser, por ejemplo, X, Y y Z, o alfa, beta y gamma, no importa. El resultado, como nos damos cuenta, ya no es una línea recta. Ahora es una composición de muchísimas líneas rectas que conforman un plano. Fíjense, es un plano inclinado, pero es un plano. Es decir, es la representación de una ecuación lineal que tiene tres variables. Cuando ya trabajamos un número mayor de variables, de 4 hasta el número que ustedes quieran, hasta el infinito, esto no es posible representarlo para el entendimiento humano de forma gráfica. Ya hay que manejarlo de forma abstracta, porque nosotros no manejamos conceptos como 4 o 5 o 6 dimensiones. Entonces, de esta forma, no hay que representarlo, pero lo podemos trabajar también en el papel sin ningún problema con ejercicios. Entonces veamos ahora ejemplos de lo que no son ecuaciones lineales y vamos a ver el caso de por qué no lo son. La primera, x al cuadrado más 7y es igual a 8. Esta no es una ecuación lineal. ¿Y por qué no lo es? Precisamente porque la x está al cuadrado, es decir, esta es una ecuación cuadrática. Su gráfica no va a ser una línea recta. Su gráfica va a poder ser, por ejemplo, una elipse o una porción de elipse, dependiendo cuál estemos trabajando. Entonces, la primera, recordemos, no es una ecuación lineal. Veamos la segunda. X más 7y es igual a la raíz de z. Esta tampoco es una raíz, es una ecuación lineal. ¿Por qué? Precisamente por la raíz. Recordemos el álgebra básica, que una raíz se puede expresar como una potencia fraccionaria. Es decir, podríamos decir, si ese fuera el caso de una raíz cuadrada, que x más 7y es igual a z elevado a la 1 medio. Entonces esto la hace similar a la de más arriba y tampoco va a ser una cuadrática. Una lineal, perdón, va a ser una cuadrática. Otro ejemplo, digamos que en esa misma dijéramos que x más 7y es igual a la raíz cúbica de z. Es como si estuviéramos diciendo que x más 7y es igual a z elevado a la 1/3. Tampoco la permite linealizar y queda como una cuadrática o como una cúbica si fuera el caso de elevado a la 1/3. Vamos a ver un tercer ejemplo. Y es igual a 3/4 de x más seno de y. Tampoco una cuadrática porque tenemos una función que nos está modificando la linealidad del y no la cambia. Es decir, es la función seno. Cuando ustedes recuerdan lo que vimos en el colegio, la función seno también es cíclica y asciende y desciende diferentes momentos y entonces no es una línea recta. Esta no es una ecuación lineal. Y vamos a ver por último otra. 4/5 de x más xy más 5/6 de z es igual a 11. Estoy reportando en esta filmina que no es una ecuación lineal. ¿Ustedes qué creen? ¿Ven algo que la modifique, que no permita que sea lineal? Observen bien esta filmina, obsérvenla. Exacto. Los que pensaron que precisamente el estar multiplicando x y y es lo que cambia la ecuación lineal y la vuelve cuadrática en cierto caso, tienen toda la razón. Fíjense, 4/5 de x es lineal, 5/6 de z es lineal y 11 evidentemente es una constante, también lo es. Pero xy se vuelve cuadrática. Estamos multiplicando dos variables y estamos haciendo entonces como resultado una función que al graficarla, que al expresarla de forma gráfica, se mueve en más de dos planos, en más de dos ejes, se mueve posiblemente en tres, es cuadrática. Entonces vemos que esta no lo es.
Vamos a continuar con nuestro ejercicio. La representación gráfica de algunas de estas, pueden ser los ejemplos anteriores o diferentes, son parecidas a las que vemos en el tablero. Fíjense, la primera es la representación gráfica de una ecuación que mide un índice que se llama el índice de Herfindahl, que habla de densidad de, en este caso era tomado de una investigación, densidad de empresas en una ciudad. Fíjense cómo la densidad va creciendo, no de forma lineal. Es decir, no podemos decir que en un barrio de una manzana hay 5 empresas, entonces por lo tanto en el barrio siguiente que tiene el doble de manzanas, 2 manzanas, entonces hay el doble de empresas. Eso no pasa, por ejemplo, en Bogotá. En una manzana, sin importar cuántas empresas haya, o cuántas manzanas son, o cuántos barrios, se distribuyen de forma no lineal. Pueden haber 5 empresas, pueden haber 10, pueden haber 15, siendo la misma cantidad de manzanas, o la misma cantidad de empleados, o cualquier variable que estemos utilizando en nuestro estudio, se puede mover de forma no lineal. En este caso, este índice, que es el índice de Herfindahl, nos muestra que es una ecuación o que está representado por ecuaciones no lineales. Y esta sería una representación gráfica de ejemplo. Veamos el gráfico de la mitad, también sacado de una investigación. Es el gráfico de un índice que mide también la agrupación de las empresas en Bogotá, en este caso es aplicado para una investigación de Bogotá, y mide si las empresas generan aglomeraciones o clústeres o no lo generan. Entonces esa es la gráfica de un modelo, de una variable índice que se llama el índice I de Morán. Entonces fíjense cómo tiene una forma sinusoidal, sube, luego baja y tiene 2 colas a izquierda y derecha de diferentes nombres, de diferentes colores. Y este software utilizado para hacer esta gráfica, con datos obviamente, nos muestra que primero que todo no es lineal y segundo que el resultado casualmente de ella muestra que en ese sector Bogotá está clusterizada, es decir, tiene agrupaciones de empresas del mismo sector. Ahí sería un ejemplo de cuando medimos las variables cantidad de empresas de cierto tipo, por ejemplo el Restrepo, las empresas de cueros y calzado, se clusterizan, se juntan, se unen. O por ejemplo el 7 de agosto para repuestos de automóviles, o por ejemplo el 12 de octubre para muebles, o por ejemplo la calle 72 para entidades financieras. Entonces, ¿qué pasa? No son lineales. Si comparamos, por ejemplo, y vamos a los mismos barrios, ¿cómo se reúnen las empresas financieras en la 72 versus cómo se reúnen aquí en el centro? Se reúnen diferente. Aquí hay muchos menos bancos que en la 72. Entonces las gráficas son diferentes. En este caso, no lineales. Y si fuéramos a un ejemplo no lineal, pero en varias dimensiones, en 3 en este caso, fíjense el gráfico de la derecha. Es un ejemplo de una función, de una ecuación no lineal en 3 dimensiones. Fíjense, su movimiento no es como el plano que vimos anteriormente, sino es diferente, es irregular, llamémoslo de esa forma. Vamos a ver entonces algunos ejemplos y vamos al tablero. Vamos a poder trabajar entonces al tablero. Vamos a tomar un primer ejemplo. Vamos a trabajar 2 ecuaciones lineales. X más y igual a 10 y 4x más y igual a 8. Y vamos a representarlas entonces en nuestro plano cartesiano. Fíjense que la forma más fácil de resolver ecuaciones lineales es dándole valores a las variables, perdón. Supongamos que en esta decimos que y, tomando x y tomando y, cuando y igual a 0, x es igual a 10. Entonces, cuando y es igual a 0, x es igual a 10, por ejemplo. Y tomemos al contrario, ahora digamos que x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale 10. Cuando x vale 0, y vale 10. Voy a dar este ejemplo. A ver, contemos para que nos quede bien hecha nuestra gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer la gráfica entonces. Entonces, esta gráfica, esta línea, que lo hemos visto porque es precisamente una ecuación lineal, nos debe dar algo similar a esto. Ahora vamos a hacerlo
con la otra ecuación. La otra ecuación nos dice que 4x más y es igual a 8. Entonces trabajemos ahora. Si y vale 8, 4x es igual, perdón, si y vale 0, 4x es igual a 8. Es decir, x es igual a 8 cuartos. X es igual a 2. Entonces, cuando y vale 0, x es igual a 2. Ahora hagamos lo contrario. Volvamos x0. Entonces, cuando x vale 0, y es igual a 8. Cuando x es igual a 0, y es igual a 8. Entonces, fíjense, esto nos da un cruce de una línea recta que si la proyectamos, porque es una línea recta como tal y todos funcionan, nos permite también encontrar su cruce con la gráfica anterior. Fíjense lo siguiente. Voy a proyectar también esta recta. Como nos damos cuenta, aquí hay un cruce de rectas. Al tener el cruce de rectas, encontramos un punto de intersección. Bueno, pues quiero contarles que ese punto de intersección es la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Esta es la solución. Más adelante, en otros ejercicios, otros videos, vamos a profundizar un poco más y vamos a encontrar entonces cuál es el método que nos permite encontrar un valor x1, y1 que nos da la solución a este modelo. Entonces, ¿qué pasa? También, si ustedes lo recuerdan, podemos representar esas ecuaciones como una matriz. Diríamos que 1 en x, 1 en y resultado 10, 4 en x, 1 en y resultado 8. Recordemos, esta es la matriz que representa este sistema de dos ecuaciones lineales. Y también sabemos, podemos representarla así o podemos hacer esto con la famosa matriz aumentada. Entonces, en este caso, dado que encontramos un punto de intersección, decimos que este sistema de ecuaciones lineales tiene una única solución. Vamos entonces a ver otro ejemplo en nuestra filmina, vamos a pasar a él. Mientras tanto, podemos ir alistando para poder trabajar otro ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. X más y es igual a 2. Y 5x más 5y es igual a 15. Vamos a trabajar entonces acá en el tablero, muchachos. Vamos a ver aquí, vengan aquí al tablero. Decimos que trabajamos x más y es igual a 2 y 5x más 5y es igual a 15. Hagamos lo mismo, demos de valores a las variables para poder graficar. Cuando y vale 0, x vale 2. Entonces, cuando y vale 0, x vale 2. Y cuando y vale 0, perdón, y cuando x vale 0, y vale 2. Es decir, esta primera ecuación la podemos graficar de esta forma. Vamos ahora con la segunda. Dice que 5x más 5y es igual a 15. Volvamos x0. Entonces 5y es igual a 15, entonces y es igual a 15 quintos, y igual a 3. Cuando x vale 0, y vale 3. Ahora hagamos lo contrario. Cuando y vale 0, pasamos el 5 aquí a dividir y queda que x es igual a 3. Nos dan esos dos puntos
que al unirlos pasa lo que ustedes están observando. ¿Qué sucede? Se puede decir que este sistema de ecuaciones nunca se va a tocar. Como resultado, estamos obteniendo dos rectas paralelas. Entonces fíjense que cada ecuación por separado es válida, está bien expresada, tiene variables, tiene igualdades, pero al representarlas gráficamente como sistema de ecuaciones nos están dando paralelas. Y al darnos paralelas nunca va a haber un punto en el cual se encuentren. Y si no va a haber el punto en el cual se encuentren ninguna de ellas, entonces se dice que este modelo no tiene una única solución, no tiene solución y por lo tanto es inconsistente. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos, el primero de ellos tiene una única solución. Es cuando se intersecan o se intersectan las rectas. El modelo 2 no tiene solución porque es inconsistente, porque son paralelas. Vamos a ver entonces un siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a ver en la filmina, a continuación, nos dice x más y es igual a 2 y 5x más 5y es igual a 10. Vamos entonces ahora al tablero. Veamos cómo se resuelve esto. Hagamos lo mismo, tomamos la primera ecuación, le damos primero un valor 0 a x, luego un valor 0 a y y vemos qué resultado nos muestra. Entonces, cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 2 en esta primera ecuación. Ahora démosle un valor de 0 a y. Cuando y vale 0, x vale 2. Es decir, nos da por acá. La recta de la primera ecuación nos da como la tenemos en este momento en el tablero. Ahora veamos la siguiente. Digamos que y vale 0. Si y vale 0, 5x es igual a 10, despejamos, el 5 pasa a dividir y queda que x es igual a 2. Nos da este punto. Y ahora volvamos x0. Cuando x0, 5y es igual a 10, pasamos el 5 a dividir, entonces y es igual a 2. Nos da este punto. Fíjense, nos coincide con la misma recta. Son dos rectas exactamente iguales. Entonces fíjense, son dos ecuaciones diferentes porque tienen las mismas variables, pero tienen diferentes coeficientes y diferentes resultados. Es decir, son ecuaciones que representan situaciones diferentes. Por lo tanto, al graficar una y al graficar otra, nos dan rectas que son coincidentes en su representación gráfica. Por lo tanto, podemos decir que esta ecuación y este sistema de ecuaciones tiene soluciones infinitas. Esa es una de ellas. Vamos a ver ahora un siguiente ejemplo de sistema de ecuaciones y ver qué resultado nos puede dar. Vamos entonces a leer la filmina, la siguiente, que nos habla de dos ecuaciones, de tres ecuaciones, perdón, en este caso. X más z es igual a 56. X más y más w más z es igual a 2. Y 5x más 5y es igual a 10. Vamos entonces al tablero. Fíjense, x más z es igual a 56. Primera ecuación. X más y más w más z es igual a 2. 5x más 5y es igual a 10. ¿Qué particular ven ustedes en este sistema de ecuaciones, muchachos? Veamos lo siguiente. Tenemos en la primera ecuación la variable x y la variable z.
tenemos en la última, en la ecuación de la mitad, x, y, w y z, 4 variables. Y tenemos en la última ecuación x, que es la misma que vemos acá, y y, que es la misma. En este caso tenemos 3 ecuaciones con 4 variables. Esto no es posible resolverlo. Cuando tengamos más variables que ecuaciones, es un sistema incompleto, que no tiene resolución. Lo que sí podemos hacer, como lo hicimos con el ejemplo número 1, que ustedes lo van a hacer en su casa porque va a ser el primer ejercicio de esta materia, hacerlo para el ejemplo 2 y el ejemplo 3 del video de hoy, que no lo hicimos, podemos ordenarlas. Entonces, en el primer caso, si tenemos x, y, z y al principio w, tenemos en la primera ecuación, pongámosla acá, 1x, 1z es igual a 56. ¿Cuánto tenemos en la primera ecuación para w? 0. ¿Y cuánto tenemos en la primera ecuación para y? 0. La siguiente, x más y más w más z es igual a 2. Y la última, 5x más 5y es igual a 10. ¿Cuánto tenemos para w? 0. ¿Y cuánto tenemos para z? 0. Es decir, acá en verde tenemos como matriz aumentada un sistema de 3 ecuaciones lineales. Por ahora no podremos resolverlo, vamos a ver más adelante cómo lo trabajamos, pero por ahora no podemos resolverlo porque tenemos más variables que ecuaciones. Entonces, por ahora no se puede resolver. Entonces, fíjense, lo que hemos logrado en este ejercicio ha sido recordar el álgebra, entender, comprender cómo el álgebra la podemos utilizar al trabajo con matrices y cómo al tener las matrices podemos crear sistemas de ecuaciones lineales. En este caso hay otros, pero no son objeto de esta materia, que más adelante nos van a permitir, como estos, resolver ecuaciones, resolver problemas, y vamos a ver metodologías interesantes para poder resolverlos y al final poder tener el resultado que necesitamos. Si esto fuera un planteamiento, por ejemplo, para optimizar un sistema de producción en una fábrica, donde trabajamos W, por ejemplo, como variable de tiempo, X como variable del insumo 1, Y como la cantidad de vehículos, Z como la cantidad de maquinaria, tenemos que estas ecuaciones nos muestran resultados que seguramente en nuestro plan de producción estamos buscando. Entonces lo que vamos a obtener es precisamente eso, un sistema que vamos a resolver con métodos que posteriormente vamos a poder aprender, aplicar y llegar a esos resultados de una forma óptima. Entonces, de esta forma, estimados estudiantes, estamos trabajando un nuevo tema, vamos a sumarlo a nuestro kit de videos del curso, vamos a seguir trabajando con la metodología de aula virtual. Ustedes seguramente ya están viendo este video por anticipado. Vamos a poder activar nuestra también metodología del aula invertida. Si tienen dudas, van a llegar al salón de clases, van a preguntarme, yo llevaré ese día talleres, vamos a resolverlos y de esa forma continuamos avanzando con nuestra materia, entendiéndola por anticipado, resolviendo dudas y saliendo de clase con nuestro tema totalmente listo. Entonces, estimados estudiantes, les agradezco mucho por haber venido aquí el día de hoy, por haber tenido la oportunidad de, aunque estamos no en línea, estamos con videos grabados por anticipado, pero en nuestra metodología, recuérdenlo, les agradezco por sacar el tiempo para poderlo ver, para entenderlo. Piensen de una vez, lleven anotado en su cuaderno dudas, lleven propuestas y veámoslos en el salón de clases. Les agradezco mucho, quiero despedirme entonces deseándoles una muy buena semana. Veamos en nuestro salón de clases y aprovechemos de la mejor forma esta materia. Muy amables, hasta luego, que estén bien.